en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción. Eres tú y a grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón. Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción, eres tú y a grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. Los Llanos Orientales, o la región de la Orinoquía, tiene una superficie de 254.335 kilómetros cuadrados. Su población es de 1.840.922 habitantes. Además, tienen un clima muy rico, ya que es tropical de la sabana. La Orinoquía es una de las 6 regiones naturales de Colombia. Está ubicada al oriente del país, limitando el norte y este con Venezuela, al sur con Amazonía y al oeste con la región andina, determinada por la cuenca del Orinoco, ya que es un ecosistema que se caracteriza por ser una planicie. La región se halla entre los ríos del Arauca, Guaviare, Orinoco y el Piedemonte llanero. Entre sus ubicaciones más referentes están: en nuestro primer parque nos encontramos con el Parque Natural El Tuporraco, ubicado en el departamento de Vichada. Pasando, nos encontramos con Sierra La Macarena, ubicado en el departamento del Meta, en el piemontano de la selva amazónica. Tercero, y menos importante, nos encontramos con el Parque Nacional Natural El Cucuy. Este es uno de los 59 parques nacionales naturales de Colombia. Está ubicado en el centro oriente del país, en el límite entre los departamentos de Boyacá, Casanare y Arauca. Este parque es el Parque Nacional Natural de Chingaza. Su superficie hace parte de los departamentos de Cundinamarca y Meta, siendo este creado en mayo de 1977. Y por último, encontramos el Parque Natural Región La Laguna, la Loma Límpida, la increíble laguna que tiene forma del mapa de Colombia. Los departamentos que conforman el territorio de los llanos colombianos son Arauca, Casanare, Meta y Vichada. En el departamento de Meta podemos encontrar que una de sus principales ciudades son Villavicencio, con una población de 509.910 personas. Por otro lado nos encontramos con Acacías, la cual tiene una población de 70.694 habitantes. Y por última nos encontramos con Granada, con una población de 60.096 personas. Pasando a la región de Casanare nos encontramos con Yopal, que tiene una población de 155.478 habitantes. Agua Azul, con una población de 28.443 habitantes. Villanueva, con una población de 27.643. Y por último, y menos importante, Paz de Aripobro, con una población de 25.998 habitantes. Pasando a Arauca, nos encontramos con Arauca, con una población de 86.184 habitantes. Con Tame, con una población de 29.500
tiene 64 habitantes. Y por último con Bichada, la cual es Puerto Carreño, la cual tiene una población de 15.753 habitantes. A comer. Top número 5 de las entrevistas más graciosas en Colombia. Muy buenos días, séptimo día y buen día Colombia. ¿Cómo es su nombre? Me llamo Dayana. Bueno, Dayana, ¿Dayana qué es? Giraldo. Bueno, Dayana, cuéntenos, este sector por acá después de estas obras no se volvió a inundar, ¿o sí? No, lo que pasa es que hubo una bomba explosiva en Estados Unidos de Norteamérica. Cayó a Colombia y alta dependiendo de la estabilización del nivel mundial. Entonces por eso ya no nos inundamos. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Bueno, aquí estamos con Jonathan, empleado del restaurante Palos y Leña que lleva más de 15 años al servicio al público. Bueno, Jonathan, ¿cuánto tiempo tarda en asar la carne y cómo sería el proceso? Ok, las carnes que nosotros manejamos son tres tipos. La costilla enchicharronada, la carne al chigüiro y la bandeja de cerdo. Cada carne aproximadamente se demora de 3 a 4 horas dependiendo pues del tipo de carnes que se vaya a hacer en ese momento. Las costillas enchicharronadas tiene un proceso de que se le agrega vinagre y sal marina por encima para que el chicharrón explote y quede crocante esa parte de la piel. La carne al chigüiro se le da un sazón con sazonato, color para que coja un sabor muy fuerte y se le dé el sabor de la carne de la llanera. La bondiola es una parte jugosa, blandita, que no trae tanto gordo, tanta grasa y por ende también el proceso de cocción se demora menos, es 1 hora aproximadamente, es la carne que más rápido sale y por ende es la jugosa también. Entiendo, muchas gracias. ¿Cuál es el plato que más venden en este lugar? Bueno, la especialidad de nosotros, como les estaba comentando, es el palos de leña que trae las 3 carnes que les mencioné anteriormente. Es un plato muy completo. Trae las costillas enchicharronadas, carne al chigüiro, bondiola de cerdo y chorizo, bien acompañado de papa salada, plátano maduro, arepa boyacense y guacamole. Por ende es el plato más vendido, ya que es el plato que más variedad tiene. Ok. Normalmente, ¿cuál es el plato más típico del llano y por qué? El plato más típico del llano es el chigüiro. La gente viene mucho a probar el chigüiro, ya que pues es un animal que específicamente está en el llano y vienen a probarlo aquí en nuestro restaurante. Ok, y para finalizar, ¿qué se diferencia la carne del llano a otras carnes tradicionales de otras ciudades y otras regiones? Claro que sí, digamos, la diferencia entre nuestra carne y las demás de los demás restaurantes es que nosotros manejamos la carne a la leña, entonces esa leña le da un sabor diferente. No es lo mismo, digamos, tener una degustación con la carne a la parrilla que una carne a la leña, entonces ese sabor es muy típico de aquí en nuestros restaurantes. Entiendo, muchas gracias, Jonathan. Bueno, a ustedes. Really, nigga? Bueno, para ustedes, ¿qué significa la palabra aguaje? ¿Aguaje? No sé, como algo agudo, pues me suena a mí, como algo agudo, no sé. A mí me suena como un líquido. Sí, como algo También, aguado. sí. Sí.
Aguaje significa, sí, que es donde los animales van a beber agua. Y es un dicho que se conoce mucho en Villavicencio, o que se dice mucho en Villavicencio. Exacto, es un dicho que se utiliza mucho en los llanos. ¿Y para ustedes qué significa barajustar? Barajustar. Ajustar algo. ¿Ajustar algo? Sí. Sí. Bueno, barajustar significa salir huyendo. Salir huyendo significa barajustar. Hola, ¿para ti qué significa aguaje? Para mí aguaje sería como no sé, un lugar por donde pasa mucha agua o algo que bota mucha agua. Correcto, sí. Aguaje es un dicho que se usa mucho en los llanos para referirse a un lugar donde pasa mucha agua y ahí beben los animales silvestres. ¿Para ti qué significa barajustar? Dañado, no sé, algo mal cuadrado, que no cuadra. Ok, en realidad significa salir huyendo impetuosamente. ¿Para ti qué significa churupo? Como un taponcito. Bueno, churupo en los llanos es el dinero, lo que usamos para gastar. Si yo les pregunto, más resabiado que mula que tumba al diablo, ¿qué creen que significa? Más resabiado. ¿Cómo es? Más resabiado que la mula que tumbó el diablo. ¿Qué cree que significa? No, pues una persona que es muy resabiada. Ok. No sé, como alguien muy terco. Sí, pues en los llanos orientales se refieren a las personas que son mal geniadas. Bueno, si yo les pregunto, bueno el cilantro, pero no tanto, ¿a qué creen que se refieren? Uy, no, así. Pues lo primero que se le ocurra. No, pues que algo es bueno, pero no tanto. Ok. Sí, que todo es malo en cantidad. Exacto, que todo en exceso es malo. Hola chicos, bueno, el día de hoy, como les dije la semana pasada, vamos a aprender a bailar joropo. ¡Hola, profe! ¡Sí, joropo! Bueno chicos, entonces el primer paso es arrastro, 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 arrastro. Cada vez más rápido, y no olviden la mano en la cadera y una buena actitud. Eso está muy chistoso. Paso 2. Entonces, arrastro, arrastro, punta. Arrastro, arrastro, punta. Recuerden soltar un poco esta pierna y no mantenerla tensionada. Manos a la cadera y arrastro, arrastro, punta. Tercer paso y último. Entonces, paso, paso, arrastro. 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 2000 años más tarde. Ok chicos, cuéntenme qué comentarios tienen sobre la clase. Profe, la verdad a mí sí me gustó mucho, siempre me ha gustado bailar joropo, aunque es de mucha coordinación. No, profe, la mía no es bailar. No, profe, la verdad a mí lo que me gusta es el perreo. La verdad es que estoy cansado porque este fin de semana me escribieron varias chicas de mi ganado, no sé qué hacer. No, no te preocupes, para eso está muy. Mira, es una plataforma donde es el Uber del ganado y literalmente puedes ver la ubicación real del transporte del ganado. Bueno, me interesa, voy a meter unas cuantas ahí. ¡Puta, qué ofertón! Everybody's heard about the bird. The bird's a winner. ¿Qué cuñado? ¿Qué prima? ¿Qué anda haciendo? ¿Comentándose lo que se me dañó? Yo solo espero que se acuerde del refrán, que el que remienda no estrena. Pero no ve que no tengo plata. No se preocupe,
por plata, que lo que cargo es dinero. Mentiras son todas mentiras. Oiga, cuñado, oiga, primo, ando como jipata. No, prima, no se preocupe, no, es que usted es muy guapa. Oiga, primos, ¿no se han dado cuenta que el trabajo que nos dejó el profesor nos toca peliculiar porque ese video sobre las regiones está como muy pesado, ¿no? No se preocupen que yo lo voy a quiñar. Dinero. Mucho churupo. Tenemos mucho churupo. ¿Tú eres llanera? No. ¿Qué hubo, cuñado? ¿Qué hubo, prima? ¿Qué están haciendo? Remendando esto, ¿no? Que se me dañó. ¿Pero qué se Remendando esto, ¿no? Que se me dañó. Yo solo espero que se acuerde del restaurante que dice.